Esto es antes y la modificación con toda la inteligencia artificial y lo que hemos hecho. Y está bastante bien. Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les voy a mostrar cómo modificar y editar las fotografías utilizando la inteligencia artificial en la MacBook M1. And don't worry, I made a video in English for this, so just check it out on the channel. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la aplicación de Skylum que se llama Luminar AI. Entonces aquí esta es la página web de ellos y podemos ver que, por ejemplo, tienen aquí los diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces, para el cielo, para las estructuras, para la atmósfera, el tipo de la cara, la piel. Entonces son un montón de cosas súper cool que vamos a ver en el video. Alright, entonces lo que vamos a hacer es ir aquí a la parte del programa y vamos a ir a más y podemos incluir una sola foto o podemos incluir todo un folder. Esto es en Italia, en las Dolomites, y entonces algo cool es que la fotografía es reconocida como algo, digamos, de landscape o paisaje, y aquí en la parte de la derecha nos dice que para esta foto los templates recomendados son el Easy Landscapes, el Scenery y el Artistic. Y si nosotros bajamos un poco más, vamos a encontrar que hay aún más templates. Y también tenemos otra pestaña que se llama Edit. Y aquí vamos a tener las cosas normales, como por ejemplo recortar la foto o por ejemplo borrar. Esto es un tipo, digamos, Photoshop, lo cual está bastante cool. Entonces, si queremos borrar algo, por ejemplo, aquí estoy yo, vamos a borrarme aquí, voy a seleccionar esto y digamos que quiero borrar esta casita de acá. Y listo, así de fácil. También tenemos las cosas, digamos, normales para modificar la luz, la temperatura, el color. Entonces, eso, digamos, son las cosas básicas. Pero después podemos ver algo más divertido, que es la parte creativa. Entonces, en la parte creativa tenemos aquí el AI, que es la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, con el cielo podemos cambiar el tipo de cielo que queremos, digamos este, dramático, y la verdad es que funciona bastante bien porque estas montañas son bastante complicadas, la forma es bastante irregular, pero la verdad que está muy bien. Por supuesto podemos cambiar el tipo de cielo que queremos, entonces por ejemplo podemos ir incluso con algo así, un cielo estrellado, que está bastante bonito la verdad, o podemos cambiar por ejemplo con lo que es un atardecer. En fin, hay muchísimas opciones y es bastante interesante poder modificar esto. Después, tenemos una parte que es el cielo aumentado. Esto es mucho más divertido. Entonces, esto es para poder agregar objetos. Entonces, tenemos aquí, digamos, unos pájaros y, por ejemplo, aquí están. Entonces, si los queremos reordenar, nada más le damos aquí a Place Object y lo que hacemos es mover este cuadrado, el rectángulo, y listo. Está bastante bien. Podemos incluir objetos diferentes como por ejemplo los fuegos artificiales. Podemos poner incluso esto que está bastante cool. Podemos poner una luna. Lo que pasa es que bueno, aquí está demasiado gigante, entonces hay que ponerla un poquito más pequeña. Y podemos rotarla también. Y después para la parte de la atmósfera podemos incluir lo que es una neblina. Entonces podemos ponerlo así. Y después en la parte de mood tenemos unos LUTs que serían como el tipo filtro que podemos aplicar sobre la foto. Entonces tenemos un montón, como pueden ver, ahí va cambiando. Y digamos que me gusta este. Entonces podemos indicar cuán fuerte queremos el filtro. Y en la parte de abajo también se puede incrementar aún más todo lo que es la edición, hasta digamos llevar todos los puntos al extremo. Está bastante divertido. Ok, esos son como tipo de efectos especiales que se le pueden añadir. Ahora vamos a ver más a detalle lo que son los templates. Entonces para eso vamos a agregar una nueva foto. Ahora por ejemplo vemos esta foto que no tiene ningún tipo de edición. Cuando uno importa la foto, aquí los templates van a cambiar. En este caso Urban Style o Filmatic o Naturaleza, por ejemplo. Entonces vamos por naturaleza y aquí automáticamente está reconociendo la imagen, poniéndole un poco más de detalles en estas partes. Se ve mucho más dramático, se ve mucho mejor. La parte del cielo la cambió. Entonces es increíble cómo la aplicación está no solo aplicando un filtro, digamos así, de forma plana, sino que está modificando un poco más los detalles dentro de la foto, reconociendo las escenas y demás. Eso está súper cool. Y por ejemplo aquí, de hecho, ya eso se ve bastante bien. O sea, incluso uno podría dejar la foto así. Entonces, veámoslo sin ningún efecto aplicado y con la parte del template. Se ve bastante bueno.
Vean este por ejemplo, pongan atención a esta parte de aquí, se ve súper bonito el puente. Por ejemplo, vamos a utilizar los cuadrados para poder ver el antes y el después. Veámoslo aquí. Cómo está aumentando un montón lo que es, digámoslo así, la definición del detalle. Se ve súper bien, súper dramático. Y la verdad que sorprende bastante que la aplicación haga todo este efecto. Ahora vamos a ver otros templates que nos están recomendando aquí. Como pueden ver, son un montón. De verdad es increíble la cantidad de templates que uno tiene. Y no solo es esto, sino que después uno puede venir a la parte de edit y ponerle más cosas, ¿verdad? Uno puede siempre añadir algún tipo de elemento, digamos como el sol aquí, digamos en esta parte. Entonces siempre se le puede hacer algún tipo de edición extra al template para hacer aún más dramático la foto, que sea mucho mejor. Lo cual es bastante loco, o sea, es que es bastante impresionante lo que esta aplicación está haciendo. Bueno, por ejemplo, aquí que tenemos como un tipo de volcán. Esto es como el monte Fuji, una cosa así, digamos, en Japón. Entonces vamos a ponerle ese estilo aquí, en esta parte de atrás. Y podemos cambiar un poquito más el cielo. Entonces, por ejemplo, este cielo que sea bastante bonito. Y podemos terminar de hacer toda la edición con algún tipo de filtro extra sobre el template, digamos algo que sea un poquito más oscuro aquí, y por supuesto si queremos guardarla le damos aquí export y después nada más save to disk y listo. Entonces vamos ahora a editar una foto de noche. Entonces vamos aquí a más, edit single image, digamos que esta de acá. Bueno, esto es Hamburgo, donde yo estoy viviendo en este momento, y aquí me va a reconocer de nuevo que es sitio urbano, o por ejemplo Big City Lights. Entonces estos son, digamos, efectos ya hechos para lo que son las ciudades, y ya eso está bastante cool. Entonces, por ejemplo, este filtro me gusta mucho, se ve muy bonito, un poquito más oscuro, eso se ve bastante bien. De hecho le va bastante bien a esta foto. Y después los urban. Por supuesto uno puede utilizar otro tipo de template que no esté relacionado. Entonces yo podría venir aquí y por ejemplo buscar templates que están hechos para agua, aunque aquí tenemos un poco de agua, pero la mayor parte de la foto son cuestiones de ciudad y edificios. Aún así yo le puedo aplicar el filtro que yo quiera y después lo puedo seguir modificando, eso no es ningún problema. De hecho este se ve bastante bien, esto es el original. Esto es el filtro y se ve bastante, digamos, con mucha saturación y oscuro, me gusta. Entonces vamos a utilizar este. Podemos venir aquí a la parte de dramático y aumentar aún más todo el efecto que está haciendo. Aquí podemos utilizar de nuevo las cuestiones básicas como manejar la luz, ¿verdad? Eso en cualquier momento es posible, lo cual está bastante bien. Vamos a hacerlo un poquito, nada más un poquito más oscuro. Y ahora vamos a utilizar, por ejemplo, los objetos. Entonces venimos aquí, tenemos auroras boreales y de nuevo aquí siempre con Place Object podemos modificar la posición, porque de hecho si acercamos la imagen no está perfectamente, ¿verdad? Esto se ve un poco mal porque estamos con problemas en el horizonte. Entonces lo que vamos a hacer es que le damos aquí Place Object, vamos a inclinarlo un poquito y vamos a hacerla más pequeña para que digamos no haya tanto problema. Y ahora sí podemos editar un poco lo que es, si queremos que esté en el foco, ¿verdad? Que esté enfocada o no. Y también podemos editar la cantidad de luz, si queremos hacerla tenue o bastante fuerte. Entonces digamos que así para que no sea tan extraño. Y podemos modificar un poquito lo que es la temperatura del color. Y creo que aquí se ve bastante bien en azul, verde, muy bonito. Y por supuesto podemos cambiar el cielo. Creo que se ve bastante bien solamente con la aurora. Es suficiente. Bueno, esto podría funcionar, por ejemplo. Y listo, una foto muy bonita, la verdad, me gusta, se ve divertido y la verdad que poder utilizar esta inteligencia artificial para modificar la foto se ve muy bien. Ahora utilicemos otro tipo de fotografía, lo que son los portrait, una foto de retrato. Bueno, en esta foto de esta chica, por ejemplo, vamos a tener recomendaciones ya de filtros hechos
para lo que son las caras. Entonces, por ejemplo, también podemos ver aquí que en Essentials tenemos filtros dedicados, ¿verdad?, a lo que son capturas de cerca. En este caso nos viene bastante bien. Este filtro hecho se ve muy bien. Ya por sí solo, este filtro modificó la foto ya casi que perfecto. Podemos hacer la comparación, la original y el filtro. No demasiado dramático, no se ve demasiado falso, pero definitivamente está muy bonito. Vamos a utilizar otro filtro para que puedan ver. Venimos aquí en esta parte de Portrait. Tenemos estos que se llaman Essence. Por ejemplo, este filtro también está bastante bonito. Este otro es un poquito más dramático que el que teníamos antes. Y de hecho, si nosotros utilizamos la barra para ver el antes y el después, si nosotros ponemos atención, la cara de la persona ha cambiado. O sea, no es solamente que se aplicó un filtro y que se modificaron los colores, la saturación, el brillo y demás, sino que también la cara de la persona ha sido modificada, lo cual está bastante cool. Entonces podemos venir ahora a la parte de Edit y podemos venir a esta carita feliz que es el Portrait y poder cambiar parámetros de lo que es la cara. Podemos hacerla más brillante, por ejemplo, podemos hacerla más delgada. Entonces aquí podemos ver que está modificando la cara, la está moviendo. Y también podemos modificar cosas como los ojos. Entonces en este caso busquemos un color, digámoslo así, verde, que combina un poco con la foto. Podemos aumentar el brillo interno del ojo, podemos hacerlos más grandes, aunque aquí tal vez ya es un poco extraño un ojo tan grande, digamos, dejémoslo así, que sea un poquito más claro. Y también podemos modificar lo que son los labios. Entonces podemos hacer que sean mucho más rojos, por ejemplo, que sean más vivos, así se ve bastante bien, y modificar un poquito los dientes que se vean más claros. Ahora tenemos otros parámetros, por ejemplo, para remover los defectos de la cara. En este caso pues realmente no tenemos mucho efecto, realmente no hay, pero si le damos aquí, está removiendo esta parte de la chica. Entonces está bastante interesante estos pequeños detalles que tiene. Entonces veamos cómo es la foto antes y el después. Esto es antes y la modificación con toda la inteligencia artificial y lo que hemos hecho, y está bastante bien. Y es bastante impresionante lo que esta aplicación es capaz de hacer, todas las modificaciones que está haciendo, y de hecho podemos añadir objetos de más. Entonces si volvemos aquí a Creative, vamos por ejemplo a añadir algún objeto, digamos el avión. Ahora en este caso, de nuevo, la aplicación no es siempre perfecta y aquí por ejemplo hay problemas con lo que es la red, pero en dado caso podemos arreglarlo simple y sencillamente moviendo el objeto, ¿verdad? Un poquito tal vez como aquí. Vamos a modificar su posición, hacerlo más pequeño para que sea más creíble, y si lo dejamos como ahí, de hecho se ve muy bien. De hecho que sí, se ve excelente, me gusta cómo se ve. Podemos hacer un poco más el zoom y verlo de cerca. Muy bien, la verdad que me sorprende lo bonito que edita esta aplicación. Me gusta mucho estos filtros, se ve excelente la verdad. Y bueno, para la última fotografía, esto es otro portrait, pero podemos ver el cuerpo de frente de la persona, y aquí la aplicación nos recomienda el Experimental, Monochrome o Essence, que ya utilizamos. Entonces veamos este Experimental, que son más que todo como filtros con luz. Entonces aquí podemos ver que tiene unos efectos bastante bonitos con este juego de luces. Digamos que vamos a utilizar me gusta, vamos a Edit y de nuevo podemos venir aquí a la parte de Portrait. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, esto cambia un poquito la contextura de la persona, lo cual está bastante divertido. En este caso, la persona tiene una camisa, entonces tal vez este efecto de lo del abdomen no se nota tanto, pero la verdad que es bastante interesante poder modificar la contextura de la persona. Entonces digamos que aquí, para que no sea demasiado dramático, dejémoslo así. Y ahora podemos ir a lo que es la cara. Entonces vamos a hacer zoom y vamos a poner el antes y el después para que veamos bien los efectos que estamos haciendo. Vamos a incrementar un poquito la luz. Vamos a hacerla de nuevo un poquito más delgada para que tenga más relación con lo del cuerpo.
Vamos a cambiar los ojos. Podemos hacer cosas locas como por ejemplo los ojos de gato. Y vamos a incrementar la luz que tiene el ojo interno. Vamos a utilizar un poquito más grande el ojo. Está bastante divertido. Y como la foto está tan colorida, vamos a poner un poquito más de saturación con los labios, hacerlos más rojos. Y de nuevo con la parte de los dientes, hacerlos un poquito más blancos. Y creo que así está bastante bien. Se ve muy loco realmente toda la modificación que puede tener la cara, pero es bastante divertido lo que esta aplicación puede hacer. La verdad que me gusta estos efectos que tienen. Ahora, de nuevo, no es perfecta, pero es interesante que pueda hacer este tipo de efectos reconociendo la estructura de la foto, reconociendo los colores que tiene, qué cosa hay, si digamos un objeto o una persona y demás. Eso es bastante increíble y dejémoslo así. La verdad que me gusta cómo se ve. Podemos ver el después y el antes. Bueno, por supuesto aquí estoy utilizando mucho efecto, pero la verdad es que es muy divertido cómo esta imagen cambia tan radicalmente. Y en esta parte, si nosotros le damos a lo que es el skin removal, podemos ver que no es perfecto. Aquí tiene unos problemas con lo que es la oreja, que la está cortando un poquito. Entonces, para evitar eso, podemos simple y sencillamente venir a lo que es Essentials, vamos a Erase y vamos a hacer como, digamos, Photoshop simple. Vamos a borrar aquí y listo, Erase. Y boom, listo, con esto tenemos la edición de la fotografía bastante bien hecha. Lo que vamos a hacer aquí es poner el antes y el después. Podemos ver la parte, digamos, de los ojos, de lo que cambió con la piel, los labios. Es increíble toda la modificación que esta aplicación le hace. De verdad, me sorprende mucho el poder que tiene Luminar. Y de nuevo, me sorprende que esta aplicación funcione con el M1 tan bien, porque en este momento esta MacBook tiene un procesador propio de Apple y esta aplicación no es nativa, sino que está usando, digamos, el transcoder que tiene esta computadora para poder simular o ejecutar, digámoslo así, emulando la aplicación, pero funciona bastante bien. Así que eso sería el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Cheque también los otros videos que hice de la MacBook M1 y todos los videos que he estado haciendo del iPhone, viajando, y los videos cinemáticos que están muy cool también. Y nos vemos en el siguiente video. Pero ya, chao.